presentar y hacer un evento al efecto. Y como no podía ser de otra manera, vamos a presentar esta obra, que es El derecho al futuro, en realidad es el derecho humano al futuro, ¿verdad? Que publicamos con los autores Ricardo Rivero Ortega y Raúl Contreras Bustamante. Ricardo, de la Universidad de Salamanca, un gran catedrático en el Estado administrativo, y Raúl Contreras, el doctor Raúl Contreras, que además en ese entonces, cuando lo publicamos, de hecho creo que fue el último libro, sí, como director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, aunque el año pasado en la FIL no lo llegamos a presentar, pensábamos que era muy importante darle un espacio a esta obra, y pues hoy es el día en el que lo estamos presentando, así que bienvenidos a todos ustedes. Realmente el libro pues tiene una serie de reflexiones muy importantes en torno a, pues yo creo que temas de sostenibilidad y demás, ¿no? Generacionales, y no es el típico libro de derechos humanos, no se escucha mucho acerca de cuál es el legado que tenemos que dejar a futuras generaciones, y sin embargo creo que es un debate pues, muy importante y muy interesante. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Marco Antonio Zein para que haga un poquito la moderación de esta mesa, y bienvenidos todos a Tirar Plan, y gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy a la presentación de este libro, cuyos autores son dos grandes profesores de Derecho, uno de Derecho Constitucional, el doctor Contreras Bustamante, y el otro de Derecho Administrativo, el doctor Ricardo Rivero Ortega, y que como ya lo ha señalado la maestra María Gerli, se trata de un texto que aborda el derecho al futuro desde diversas perspectivas, sobre todo en temas de sostenibilidad y sobre todo también en temas relacionados con lo que vendrá para el mundo y lo responsable que somos en la actualidad de lo que esto pueda, de las condiciones que podamos generar también para ese futuro. Vamos a comenzar con el doctor Luis Corona Nakamura, quien es coordinador de la maestría en la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad de Guadalajara, y a quien le damos una calurosa bienvenida. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar en el marco de la Feria Internacional de Guadalajara, entre grandes colegas, grandes amigos, y con un auditorio con una presencia nutrida en este gran marco de la FIL 2025. Pues bien, la presentación que se ha preparado para el día de hoy es una obra interesante, de gran vanguardia, pero sobre todo, aunque se escuche un poco cerrado, culturista. Y para eso me permití preparar algunas líneas. El presentar un libro en la Feria Internacional del Libro Guadalajara siempre es un ejercicio de encuentro entre la obra, la ciudad, la universidad y su comunidad lectora. En el caso del libro que hoy nos ocupa, el derecho al futuro, las generaciones venideras y el papel de la universidad. Ese encuentro nos proyecta más allá del presente para dialogar con quienes aún no existen. Fíjense bien, con estas generaciones que heredarán nuestras decisiones. El libro publicado por la prestigiosa editorial Tirán Lord-Franch, o en este caso Tirán Humanidades, parte de, fue en el 2024, propone una reflexión inusual y poderosa. El futuro también tiene un derecho, y si tiene un derecho, el presente tiene una responsabilidad ineludible. Desde las primeras páginas, los autores plantean una idea de que descoloca al lector, al tiempo no vivido. El de quienes vendrán debe ser objeto de una consideración ética, jurídica e institucional. No es común hallar textos en las bibliotecas universitarias que abran un diálogo por el porvenir como sujeto de reflexión. Por ello, esta obra se vuelve una invitación a pensar de manera distinta, a preguntarnos cómo nuestras decisiones actuales en materia educativa, científica, tecnológica, social, inclusive política, afectarán a quienes todavía no nacen, pero ya tienen un destino. La obra desarrolla el concepto de derecho al futuro como una categoría que entrelaza diversas tradiciones,
la filosofía jurídica, ética intergeneracional, por supuesto, los derechos humanos y teoría de los bienes comunes, la sostenibilidad ambiental, las teorías institucionales de la propia universidad. Más que un análisis abstracto de riesgos globales, el libro aterriza sus ideas en unos espacios en concreto, la universidad. Es el lugar donde se generan conocimientos, donde se forman sensibilidades, donde se imagina el mundo de mañana. La premisa central del libro es que la universidad es una institución con vocación de futuro. Pero esa vocación no se cumple sola, requiere conciencia, voluntad y transformación. A través de una argumentación que va de lo filosófico a lo práctico, los autores muestran cómo la universidad puede y debe convertirse en garante del porvenir. Una institución que no solo responda al presente, sino que trascienda. El texto presenta primero la necesidad de reconocer que las generaciones futuras no son un concepto imaginario, son personas reales que heredarán un mundo configurado por nuestras decisiones actuales. De ahí la importancia de que el libro denomina ética del tiempo, una ética que entiende que la justicia no puede limitarse a quienes ya existen, sino que debe extenderse a quienes dependerán de nosotros sin haber podido opinar. La segunda dimensión aborda el libro el papel intergeneracional de la universidad. Los autores señalan que la universidad no solo transmite saberes, moldea los horizontes desde los cuales entendemos la realidad, produce investigación que permite anticipar problemas, imaginar alternativas y generar soluciones. Forma profesionales que desde distintas disciplinas tomarán decisiones que afectarán directamente a las generaciones venideras. Según los autores, la universidad tiene tres funciones principales en relación con el futuro. Primera, formar personas capaces de pensar en largo plazo, conscientes del impacto que sus decisiones tendrán más allá de su propia vida. Segundo, desarrollar investigación con perspectiva futurista, anticipándose a los desafíos que vendrán y diseñando alternativas sostenibles. Y tercero, mantener un compromiso social activo, vinculado en conocimiento con la transformación de la realidad colectiva. Para cumplir estas funciones, la universidad debe romper una problemática contemporánea, la cultura del cortoplacismo. Vivimos condicionados por semestres, calendarios administrativos, presupuestos anuales, ciclos de gobierno. Sin embargo, los grandes desafíos del mundo, la crisis climática, la desigualdad educativa, la brecha digital, la fragilidad democrática, exigen acciones que se proyecten a décadas. En este contexto, la universidad debe ser la institución que recupere la visión amplia del tiempo y genere capacidades institucionales para construir futuros más justos. El libro propone diversos caminos concretos para que las universidades asuman este rol: rediseñar currículos con perspectiva de futuro, crear agendas de investigación orientadas a problemas emergentes, establecer mecanismos de rendición de cuentas hacia generaciones orientadas y venideras, promover prácticas innovadoras sociales, fortalecer la colaboración entre academia, gobierno y sociedad civil, abrir espacios permanentes de reflexión ética sobre el impacto institucional a largo plazo. La riqueza del texto no radica solo en sus ideas, sino también en el diálogo entre las trayectorias de sus autores. Ricardo Rivera Ortega, jurista español y es rector de la Universidad de Salamanca, aporta una mirada comparada e institucional basada en su experiencia en derecho administrativo, gobernanza pública e innovación universitaria. Su perspectiva europea, con fuerte vinculación con América Latina, le permite observar a la universidad como una institución histórica que debe de reivindicarse a cara del futuro. Por otra parte, nuestro amigo Raúl Contreras Bustamante, académico mexicano y exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma
Universidad Nacional Autónoma de México ofrece una misión desde la universidad pública latinoamericana, marcada por el desafío de desigualdad, compromiso social, construcción democrática y su formación jurídica como experto y formador de generaciones fortalecen el llamado a la educación superior que se conciba como un servicio público orientado al bienestar común. Juntas, estas voces generan una reflexión profunda que atraviesa fronteras geográficas y culturales, pero convergen en una misma convicción. La universidad debe pensarse por generaciones, no por semestres. Su misión es formar futuros, transformar realidades y garantizar que quienes aún nacen encuentren un mundo más justo que el que recibimos. La obra deja una pregunta esencial que interpreta a las instituciones, docentes, estudiantes y a la sociedad. ¿Estamos haciendo hoy lo suficiente por quienes vivirán mañana? El libro no pretende responder de forma cerrada. Su propósito es abrir un espacio de reflexión ética universitaria, pero sobre todo social. Recordamos que no somos propietarios del tiempo, sino responsables de él, y que la universidad, por su papel histórico y social, es quizás la institución más indicada para asumir esa responsabilidad. Finalmente, el texto concluye invitándonos a leer El derecho al futuro como un ánimo activo, no solo para comprender, sino para actuar. No es libro que se lea hacia atrás, sino hacia adelante, porque el futuro no es un accidente, sino una construcción colectiva, y en ella todos tenemos algo que aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Corona Nakamura, por sus palabras, muy interesante intervención, y además nos ha dado un detalle muy preciso de cómo está estructurada la obra y por supuesto de las ideas que debemos llegar a tener y de las cuales hay un desarrollo mucho más profundo si logramos leerlo. Por supuesto, también agradecerle al doctor Albertico Guinto Sierra, quien es presidente de nuestro ilustre y nacional Colegio de Abogados de México, del cual forma parte muy destacada el doctor Contreras, y que además nos ha hecho el favor de venir aquí. Muchas gracias, doctor. Por favor. Muchas gracias. Pues presentar esta gran obra, sí ha sido para mí un honor compartir las mesas y presentaciones con el doctor Contreras. Ahora presentar su obra, pues lo vamos a elevar a la 10ª potencia. Qué honor, mi querido doctor. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Saludo a todos, amigos, académicos, señoras, señores, público en general. Este profundo honor, como dije hace rato, de poder presentar esta obra, es una gran responsabilidad intelectual que celebro con convicción. Presentar este libro que emerge en un momento muy decisivo para la sociedad, pero sobre todo para la humanidad. El derecho al futuro, las generaciones venideras y el papel de la universidad, obra conjunta de los doctores Raúl Contreras Bustamante y Ricardo Rivero Ortega, constituyen un llamado urgente desde la razón, desde la ética pública, desde la conciencia jurídica colectiva. Estamos pasando por un momento, punto de inflexión. Nunca como ahora, las decisiones adoptadas en el presente determinarán la posibilidad real de existencia, dignidad y libertad de las futuras generaciones. Más allá, nunca antes la comunidad jurídica había estado obligada a mirar más allá del ciclo inmediato de ciertas reformas legislativas, de coyunturas políticas o de tensiones institucionales. Hoy más que nunca estamos llamados los juristas, los académicos, los universitarios, a pensar en el futuro como una dimensión jurídica plena, vinculante y exigible. Y es justamente ese el mérito central de esta gran obra: convertir el futuro en sujeto del derecho, dotarlo de normatividad, otorgarle el estatus de prioridad constitucional
reconstruir desde la teoría y desde la praxis la responsabilidad que nuestra generación tiene con la existencia misma de las próximas generaciones. Los autores en su obra abren una idea fundamental. El futuro no es una noción abstracta, sino un espacio jurídico que reclama protección. Las generaciones venideras, aunque todavía silenciosas, tienen derechos que deben ser reconocidos, sobre todo por el orden constitucional contemporáneo. Esta afirmación representa una ruptura paradigmática. Durante siglos, la teoría del derecho se centró exclusivamente en sujetos existentes, presentes, actuantes y el aquí y el ahora. La preocupación por los ausentes, por aquellos que vendrán, era percibida como una cuestión únicamente filosófica o incluso moral, nunca como una obligación. Hoy, sin embargo, no podemos seguir pensando así. La crisis ambiental, el deterioro acelerado de los ecosistemas, la fragilidad de las democracias, el impacto tecnológico de la dignidad humana, la automatización del trabajo, la erosión de la verdad en la era digital, la inequidad estructural. Todos estos fenómenos han modificado profundamente el horizonte jurídico del siglo XXI. Ya no basta con proteger a los presentes, debemos proteger también a los que vendrán. No hacerlo sería una forma contemporánea de injusticia intergeneracional. Los autores sostienen con gran claridad que los sistemas normativos deben incorporar políticas a largo plazo, que trasciendan los ciclos electorales y que resguarden valores esenciales, tales como la vida humana, la libertad, la naturaleza y sobre todo el conocimiento. El derecho al futuro no es entonces un concepto idealista, es la nueva frontera del constitucionalismo democrático. El primer gran capítulo del libro examina con solvencia la necesidad de una visión estatal que supere la lógica inmediata de corto plazo. Las democracias modernas enfrentan un dilema profundo: la estructura electoral basada en periodos breves y en incentivos inmediatos. Choca con la necesidad de planificar proyectos de gran alcance en diversas materias: ambiental, educativo, científico y tecnológico. El doctor Contreras y el doctor Rivero sostienen con mucha razón que la política sin horizonte es incapaz de preservar la continuidad de la vida digna, de las decisiones públicas que deben pensarse en décadas, no en años, y en generaciones, no en ciclos de gobiernos. Por ello, la obra plantea tres grandes desafíos: el desafío ecológico, el desafío institucional y el desafío del conocimiento. La educación, la ciencia y la innovación requieren continuidad. No hay país desarrollado sin una política sostenida de generación de conocimiento. Lo que no se invierte hoy, mañana se paga muy caro, con atraso, con desigualdad e incapacidad para enfrentar amenazas globales. Los autores nos invitan, pues, a repensar el tiempo como categoría jurídica. El Estado no puede ser prisionero de corto plazo. El derecho debe garantizar la permanencia de decisiones vitales para la humanidad. En el segundo capítulo, el libro aborda uno de los aportes más relevantes: el derecho constitucional como garante de la continuidad humana. En esta sección, los autores desarrollan una tesis tan poderosa como necesaria: la Constitución debe ser el instrumento que asegure que la humanidad tenga futuro. Y esto no es una exageración. La supervivencia de la especie ya no es un debate científico, también es un asunto jurídico. Por ello, hago un llamado al gremio jurídico. Este libro no es solo un diagnóstico académico, es un llamado a la acción.
Como presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, afirmo que la abogacía tiene una responsabilidad insoslayable: ser defensora del futuro. No podemos limitar nuestra función a los litigios, asesorías o dictámenes del presente inmediato. Nuestra misión institucional y ética es mucho mayor. El derecho es instrumento de preservación social y de la humanidad, y la sociedad solo preserva cuando es capaz de proteger su porvenir. Por ello, esta obra interpela directamente a los juristas. ¿Estamos diseñando leyes que resistan el paso del tiempo? ¿Estamos promoviendo una justicia ambiental robusta y vinculante? ¿Estamos apoyando a las universidades, sin las cuales no se produce el conocimiento necesario para enfrentar los desafíos que vienen? El futuro es una agenda jurídica y debemos asumirla con la misma profundidad con la que defendemos los derechos de los presentes. Termino con una idea que atraviesa todo el libro. El futuro es un mandato no solo moral, constitucional, académico, político, civilizatorio y jurídico. El mayor legado que una generación puede dejar a la siguiente es un mundo donde todavía sea posible vivir con dignidad, con libertad y plenitud. Los autores nos enseñan que este legado se construye espontáneamente, se construye desde el derecho, desde la universidad y desde políticas públicas con visión de largo plazo. Por eso, esta obra no es únicamente un aporte académico, es una advertencia, es un llamado, es un plan ético para la humanidad. A nombre del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, celebro el nacimiento de este libro imprescindible. Felicito a sus autores, doctor Raúl Contreras, Ricardo Rivero, por la profundidad de su pensamiento y por su compromiso con la humanidad del mañana. Que esta presentación sea también un compromiso, defender el derecho al futuro, cuidar a las generaciones venideras, fortalecer a la universidad como institución que custodia el porvenir y recordar siempre que el presente solo tiene sentido cuando se orienta hacia la construcción del mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por estas palabras. Ahora daremos paso a las palabras también del maestro Juan Carlos Guerrero Fausto, quien es coordinador general de servicios universitarios de la Universidad de Guadalajara, un gran amigo y siempre es un anfitrión que nos trata muy bien, muy hospitalario acá en Guadalajara. Muchísimas gracias, querido maestro. Gracias, doctor. Primero que nada, agradecer a Tirán Lorán, a Ana, por la hospitalidad, María, perdón, por la hospitalidad que cada año viene con nosotros, nos recibe, nos permite hablar de muchas cosas y hoy pues vamos a hablar del futuro, ¿no? Además en un marco muy interesante porque pues es una editorial que su gran mayoría está volcada a los temas jurídicos y por alguna extraña razón la juridicidad en este país está asociada como a la excesiva formalidad, ¿no? Y bueno, hablar del futuro desde el pasado incluso pues siempre ha sido disruptivo. Cuando se hablaba del futuro se asocia con brujas, con brujos, con oráculos, con tótems, con adivinaciones y con muchas cosas, hasta con sustancias raras, ¿no? Los antiguos incluso solían futurear con algunas sustancias bastante importantes. Hoy futureamos con mezcal y con tequila, que no hay una diferencia muy distinta. Pero bueno, yo quiero primero que nada darles la bienvenida a la Feria Internacional del Libro, que como se han dado cuenta, pues cada día crece más y más. Y esta justamente es una muestra de cómo es necesario y es importante hablar del futuro, ¿no? Algunos visionarios hace más de 30 años pensaron que era importante hacer un encuentro de literatura, de letras, de libros, y muchos de ellos ya no están, pero la feria vive, la feria sigue creciendo, seguimos encontrándonos
Y entonces creo que para poder hablar del futuro hay que hablar del presente. Y esta es una muestra importante de por qué es importante, vuelvo a lo mismo, hablar del futuro. Ayer, Ahmed Malouf, nuestro homenajeado, que recibió el premio en lenguas romances, hacía una muy bonita descripción del por qué la literatura es importante hoy más que nunca. Y hablaba de tres elementos, de tres elementos muy importantes que a su juicio definían la tarea de la literatura, ¿no? Y sostenía que el primer derecho y el primer deber de una persona, lo cito, libre, es entender el mundo. Y lo decía así porque solo entendiendo el mundo y entendiendo el pasado y el presente es como podemos imaginar los diferentes futuros. Y aunque la humanidad siempre ha intentado pensar en el futuro de manera catastrófica, yo concuerdo con Malouf en que deberíamos de pensarlo de forma más positiva, partiendo de una premisa que él dejó muy clara en las letras del salón principal de esta feria: o sobrevivimos juntos o desaparecemos juntos. Y esa afirmación es una afirmación que cobra mucha relevancia al poder estudiar el futuro desde la juridicidad con la que la abordan dos personajes como quienes han escrito y nos han invitado hoy a comentar este libro. Yo les decía que el estudio y el debate del futuro siempre ha sido un tema disruptivo, desde la antigüedad hasta hoy. Por eso no es extraño que sean un par de universitarios quienes se atrevan en esta obra a romper el paradigma de los sujetos de derecho. A todos nos dijeron que para ser sujeto de un derecho, el primer requisito es vivir. Y entonces la primera pregunta es si vale la pena hablar de derechos de lo que todavía no existe o de lo que todavía no nace. Y yo suelo decirle a mis alumnos que sí, porque hace algunas clases, hace algunos cursos, que di la clase de bienes, ¿no?, y derechos reales, les decía que hace 50 años, pues en las cátedras de derechos se decía que un bien pues era algo tangible, algo que podías tocar, que podías ver, que podías percibir con los sentidos. Y hoy se ha modificado 50 años después. Hay infinidad de cosas que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que ya son sujetos de derecho, ¿no? La tecnología se alcanzó, nos rebasó, y hoy el mundo jurídico está debatiendo de manera muy profunda todo el espectro y el abanico que se generan en torno a estas nuevas realidades, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, hablar del futuro creo que es pertinente. Y la respuesta a esa pregunta, de si vale la pena hablar de derechos de lo que aún no existe, que sí vale la pena hablar de lo que aún no existe. Y volví a lo mismo, no de forma catastrofista, como luego lo han hecho los oráculos, ¿no?, sino de forma positivista, entendiendo que las decisiones que tomemos hoy, por pequeñas que parezcan, van a ser trascendentes el día de mañana. Hacía el ejemplo de la feria y me parece que es un gran ejemplo. Por eso, lo que los dos autores, uno que además pues fue rector de una universidad muy decano de la Cátedra de Derecho, rector de una de las universidades más importantes de España, y por supuesto mi amigo el doctor Raúl Contreras, pues no es, como lo dije, casual que sean dos universitarios quienes se atrevan a romper este paradigma y a cuestionarlo, porque finalmente esa es la génesis de la universidad, ¿no?, el cuestionamiento sistemático de lo que hay. Yo ayer comentaba con el doctor, bueno, pues a veces aunque esté bien hay que cuestionarlo, para mejorarlo, ¿no?, o para que no empiece a estar mal, porque luego si no lo mejoras también se puede descomponer. Y ese es el fin que finalmente los autores han intentado poner en el centro del debate. Me parece que es una obra que invita mucho a la reflexión, que sin duda está muy bien estructurada, como las obras que ambos siempre nos presentan. Habla del futuro como una parte intrínseca a la humanidad, estas ganas, esta ansiedad que tiene el ser humano por descubrir, por adivinar, y va estructurando muy bien cómo desde la antigüedad hasta hoy, bueno, ya hemos aterrizado en una ciencia reconocida, la futurología, ¿no? Algunos ya la tienen incluso en la ciencia de datos, pues ya está en la economía, las relaciones, etcétera. Ya
tienen un lugar muy bien ganado en estas ciencias. Y bueno, como el derecho se había tardado un poquito en arribar también a la discusión sobre el normar el futuro. Y más que normar el futuro, yo me quedaría con una reflexión que leí en el tercer capítulo, es normar el presente para cuidar el futuro. Porque a lo mejor sí es cierto que sería demasiado excesivo pensar que podemos regular lo que va a pasar. A lo mejor no sabemos si vaya a pasar, pero lo que sí podemos hacer es regular lo que estamos haciendo hoy para al menos garantizar que los que vienen detrás disfruten lo mismo. Y entonces, por eso creo importante la lectura de esta obra, que vuelvo a lo mismo, me parece disruptiva, me parece importante, me parece que es punta de lanza sobre un debate que debe de profundizarse, no solo en el derecho, en las ciencias sociales en general, para desde varias ópticas poder llegar a generar de alguna manera mecanismos que permitan que se aborden los temas sustantivos como el cuidado del medio ambiente, como la paz, como el cuidado de la tecnología con ética, ¿no? Y por supuesto las relaciones interpersonales, que son la base, la piedra angular de la teoría jurídica y del derecho. Nuestra primera responsabilidad como generación, y lo decía bien el doctor Contreras, pues es dejar un muy buen marco teórico jurídico para que las futuras generaciones no repitan los errores de la nuestra y de las pasadas, y poder entender que justamente en el conocimiento está la base para poder dejarles a los que vienen detrás de nosotros un mejor mundo, una mejor sociedad y por supuesto un mejor porvenir. Por eso pues yo no les quiero platicar tanto cómo viene el libro para que lo compren y lo lean, porque al final que no se nos olvide que de eso viven los autores también. Pero sí vale la pena que le demos una reflexionada, que le demos una revisada. Yo siempre les digo, no solo leamos, también creemos, opinemos, y ojalá el próximo año María nos vuelva a prestar el salón de Tirán para poder seguir dialogando sobre el futuro, no solo desde la perspectiva de dos grandes abogados, dos sabiondos, como dicen en mi pueblo, del derecho y de la ciencia, sino también de todo lo que podamos aportar desde nuestras trincheras y de nuestras coyunturas. Felicito la obra, felicidades, doctor, y bienvenidos a la Universidad de Guadalajara, bienvenidos a la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias, maestro Alberto Fausto. Yo creo que también debemos destacar la presencia de grandes amigos, grandes aliados, una aliada estratégica nuestra, la doctora Fanny Jiménez, Susi, también desde luego el doctor Julio Villa, muchas gracias por estar aquí. Por supuesto también destacar la presencia de alumnas y alumnos del doctor Contreras. Por ejemplo, aquí tenemos a Lourdes Cermeño, tenemos a Jerry Escamilla y por supuesto también tenemos la presencia de la doctora Sandra Macías, quien ha estado presente en todas las presentaciones y quien además disfruta mucho de esta feria. Por supuesto también agradecerte, María, esta es la última presentación que tenemos contigo y en este año, claro. Seguramente el siguiente año tendremos más y siempre con hospitalidad y amabilidad, características. Muchas gracias por todo. Ahora pues, llegaremos al momento estelar, que es escuchar al doctor Contreras, uno de los autores de la obra y un gran promotor de este derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que con estas magníficas presentaciones queda poco por argumentar. Quisiera decirles que este libro nace de una idea provocativa. Ricardo Rivero era director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca cuando yo era director de la UNAM. Un día me invitó a acompañarlo a Salamanca y renunció como director. Le dije, para eso me invitaste, es que me voy a postular para ser rector. Y llegó a ser rector magnífico, como se le dice en Salamanca, y a base de las charlas y los intercambios que teníamos, primero fue mi tutor para un segundo doctorado, hicimos Derecho Humano a la Educación, a través de una provocación cuando le dije, es que el derecho humano tiene que estar después del derecho a la vida y a la libertad. Y me dijo, ¿cómo?
de que sí, si alguien no tiene educación, no sabe, no entiende y no puede saber y ejercer sus derechos. Y entonces hicimos el primer libro. Y este también fue una provocación cuando le dije, a ver, las universidades, como la de Salamanca, como la Universidad de Guadalajara y como la UNAM, están siendo producto de una gran embestida, de un gran ataque. Se piensa que las universidades ya son cosas caducas que quedaron en el pasado y que ahora la educación tiene que ser pues mucho más adecuada a que las personas que se educan en estas instituciones sirvan para el mercado y tengan acceso a la educación tecnológica y de que puedan incluso ser sustituidas por la inteligencia artificial. Y yo le dije que un gran reto era enseñar o hacer trascender que las universidades son las únicas posibilidades que tenemos en la humanidad de generar ideas de cambio para el futuro. Que si un país carece de una universidad, carece de un proyecto nacional. Y entonces hicimos este libro para motivar precisamente lo que se acaba de decir aquí. Que los civilistas dijeran, ¿cómo que vamos a generar y a reconocer derechos de alguien que no ha nacido? Sabemos si van a hacer. Lo más que puede hacer es cuando alguien hace un testamento y dejarle algo a lo mejor a su próximo hijo o a su próximo nieto. Pero las generaciones del futuro que no existen, ¿cómo podemos conceptualizar sus derechos? Y esa era una cosa que le dije que teníamos que hacer desde la universidad, porque al principio a él le gusta mucho hablar de que a lo largo de la historia de la humanidad el sentimiento de la incertidumbre hacia el futuro ha motivado a los seres humanos. La ignorancia hacía que la religión fuera necesaria para poder entender por qué llovía, por qué temblaba, por qué hacía frío. Todos se lo atribuían a Dios. Y después, con el paso del tiempo, además avanzó la ciencia, nos parecía que las necesidades de consultar a los brujos, a los chamanes, ya no era necesario porque lo podían hacer los científicos. Los científicos podían prever el futuro. Y resulta que hoy la ciencia, el avance de la ciencia, pues es consustancialmente responsable con la destrucción del planeta. Si nosotros nos damos cuenta, todo lo que tiene que ver con el calentamiento del planeta, todo lo que tiene que ver con la destrucción de la tierra, de los mares, mucho de eso es producto del uso de artefactos o de cuestiones que la ciencia ha producido para que la humanidad pueda vivir mejor y pueda generar dinero. Pero la ciencia necesita humanizarse y necesita pensar en que todos los grandes inventos tienen siempre que estar comprendiendo no solamente el significado para lo que van a servir, sino el efecto secundario, como los medicamentos, como los antibióticos. Duran una cosa, pero generan a veces más efectos secundarios de los que se supone que van a ayudar. Y así ha sido la ciencia. Hoy la ciencia parece que es la que pronostica el futuro y los políticos ya no ven a los chamanes, ven a las encuestas, pero las encuestas son un instrumento para predecir el futuro. Y todo está, como lo dijeron ustedes, como lo dijo mis queridos presentadores, comentaristas, a los cuales les agradezco que se hayan tomado la molestia, el cortoplacismo. La verdad es que tenemos que pensar en el futuro y tenemos que concebir que si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento social, quizá las próximas generaciones no van a tener agua, quizá no van a conocer a muchas de las especies que se están extinguiendo o que estamos extinguiendo los humanos, quizá no van a conocer a muchas plantas, a muchos vegetales que estamos destruyendo, y este es el papel que nosotros creemos que se tiene que formar. La verdad es que este derecho al futuro pensamos
que se tiene que construir y pasar pues de ser una simple pronóstico de la ciencia, como lo hizo la Organización de las Naciones Unidas con la Agenda 2030, en donde le van a echar la culpa a la pandemia, pero cuando lleguemos al 2030 van a ver que ha sido un gran fracaso esa agenda. Y la razón es porque no se ha establecido como norma jurídica. Entonces, todos los pronósticos que se están haciendo sobre el futuro son catastrofistas. Si ustedes leen a Yuval Harari, dice que la inteligencia artificial puede llegar a destruir a la humanidad y al conocimiento y a la cultura. Y estamos hablando de un gran invento, un gran descubrimiento científico que hoy por hoy nos están diciendo que si no lo sabemos manejar, puede llegar a manejarnos a nosotros y nos puede llegar a destruir. Entonces, el haber escuchado al presidente de un gran colegio de abogados, uno de los grandes colegios nacionales de abogados, decir que le parece bien la idea de que se tiene que luchar para institucionalizar este derecho humano al futuro, a mí me da mucho gusto, a mí me da mucho orgullo. La verdad es que se tiene que pensar en legislar con visión de futuro, en hacer políticas con visión de futuro y en hacer sentencias con visión de futuro. Y parece mentira, pero mientras no lo pongamos en las constituciones y no lo pongamos en los tratados internacionales, vamos a tener que ver cómo llega un ignorante al gobierno y da para atrás con toda la generación de energías limpias. Cómo acabamos con la coinversión y regresamos al petróleo, porque pues, como el petróleo es lo que nos deja dinero, y como tenemos petróleo, pues entonces, pues ya después veremos el tema del calentamiento, después veremos todas las consecuencias que tiene seguir consumiendo tantos productos que generan contaminación. Si no está en la Constitución, vamos a seguir batallando para que un alcalde o un gobernador quiera acabar con un pulmón en una ciudad, con el único pulmón o con el gran pulmón, para hacer un centro comercial. ¿Por qué? Pues porque conforme a derecho, pues a lo mejor hay manera de hacerlo a través de un procedimiento civil o un procedimiento político administrativo, pero no estamos pensando en que el derecho de unos inversionistas, por muy importantes y fuertes que sean, acaba con el derecho de toda una comunidad de tener un pulmón y de que las próximas generaciones puedan encontrar un espacio mucho mejor para respirar. Entonces, el hecho de que nosotros estemos planteando este derecho al futuro para convertirlo en un derecho humano es para que esté en las constituciones, para que esté en los tratados internacionales y se vuelva norma. Y que los que gobiernen tengan que pensar en el futuro, tengan que tener la obligación de legislar, de hacer políticas públicas y de hacer sentencias con perspectiva de futuro, porque no es posible que sigamos pensando en este cortoplacismo. La verdad es que no estamos hablando de una renovación simple, sino un cambio en el pensamiento, en la civilización, en la política o incluso en la vida misma. Y en este tema, el tema educativo vuelve a tomar importancia. Por eso le pedí de favor a mis grandes amigos, a Luis Antonio, a Juan Carlos, que son grandes funcionarios de esta magnífica universidad de la UDG, que me hicieran el honor de platicar, y le pedí a algún dirigente de un colegio de abogados que me pudiera hacer el favor de dar su opinión de esto, porque la verdad es que desde las universidades, como la Universidad de Salamanca lo hizo, que es una de las más antiguas del mundo, y fue la universidad en la que se basó la UNAM para crearse en la Real Pontificia por allá por 1551, y luego la UNAM y luego la UDG, quienes trabajamos en una gran universidad, sabemos que estas universidades públicas han sido capaces de cambiar el futuro de miles de personas que si no hubiera habido educación pública y gratuita, jamás hubieran podido trascender, jamás hubieran
cambiado el determinismo de haber nacido en una familia de escasos recursos, y estas universidades son las que han creado a la clase media y las que han creado toda una nueva generación de gente pensante. Así que desde las universidades es el único lugar desde donde se puede generar conocimiento para hacer pensar a los científicos, que no nada más tienen que estudiar ciencia, matemática, ingeniería, para ponerse al servicio de quien los contrate, sino tienen el compromiso de haberse formado en una universidad pública, de devolverle a la sociedad que les pagó su educación con políticas, con acciones, con inventos, con determinaciones que garanticen que esa generación, esa sociedad y esas futuras generaciones puedan tener las mismas oportunidades que les dieron. Y las universidades son las únicas que pueden levantar la voz al gobierno y decirle: no pienses en sexenios, piensa en generaciones, no pienses nada más en los ciudadanos a los que gobiernas en un municipio, en un estado o en un país, piensa en la humanidad. Y las universidades son los únicos centros que pueden en este momento dedicarse a estar pensando en las generaciones que no han nacido, porque pareciera que todos estamos muy entretenidos con el día a día, con resolver los problemas cotidianos y con estar pensando en el litigio o en la resolución de las controversias, y se nos olvida qué planeta recibimos y se nos olvida que tenemos la obligación, por lo menos, de dejar este mundo, si no se puede mejor, igual que como lo recibimos. Y eso solamente se va a hacer con construcciones jurídicas que se tienen que trabajar para elevar a rango constitucional y convencional este derecho al futuro y transformarlo en un auténtico derecho humano. Muchas gracias, Luis Antonio, muchas gracias, Andrés Tico, muchas gracias, Juan Carlos Marco, muchas gracias. Me han hecho un gran honor de comentar este libro de mejor manera que como yo lo pude haber platicado, y muchas gracias a ustedes por haber sacrificado un rato de su domingo para venir a oír sobre el derecho humano al futuro. Gracias. Les agradecemos mucho su presencia y les deseamos una excelente noche. Muchas gracias. La foto del libro.